Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Maldita sea, fui demasiado codicioso. Deben haber sido esos últimos 2 millones los que lo arruinaron. Debería haber dejado pasar todo. Sabía que algo andaba mal con esa cuenta. Maldición, ahora se están acercando. Supongo que pensaron que aún no sabía al respecto. Eso podría haber ayudado. Aún tenía tiempo para esconderme y asegurarme de que no pudieran rastrearme más. Afortunadamente, tenía un plan para eso. Entonces, ¿quién soy yo y quién está tratando de encontrarme? Quién soy ahora no es tan importante, ya que esta identidad desaparecerá por completo en 2 horas. Seré una persona completamente diferente. El rastro que los cazadores están siguiendo será cortado antes de que puedan obtener suficiente información para darse cuenta de quién soy. Lo que soy, o pronto seré, es un hacker. Soy un hacker muy bueno. También soy un hacker muy malvado con una lista muy selecta de objetivos. Voy tras los carteles de la droga. Rastreo sus cuentas bancarias y, por supuesto, de forma anónima, suministro pruebas a las autoridades correspondientes. En mi conciencia personal tengo las condenas de 4 políticos, al menos 50 oficiales de policía, una docena de soldados en varios países, y tantos traficantes de poca monta que ni siquiera puedo contarlos. También he desviado más de 100 millones de pesos de sus arcas. Por supuesto, me quedo con un porcentaje de esa cantidad para mí, pero alrededor del 80% va a varias organizaciones benéficas, la mayoría de ellas relacionadas con la adicción a las drogas y programas de rehabilitación. ¿Por qué? Preguntas. Es simple. Mi hermana pequeña se involucró con el chico equivocado. No me gustaba mucho, pero ella no me escuchaba. Hice lo mejor que pude, pero ella tomó su decisión. Intenté cuidar de ella después de que murieran nuestros padres. Siempre había sido bueno con las computadoras, pero los 2 años oscuros que pasé en aislamiento depresivo después de identificar lo que quedaba de su cuerpo me convirtieron de muy bueno a casi mágico. Pasé esos 2 años solo en el sótano de la antigua casa de mis padres, aprendiendo secretos oscuros y cómo manipularlos. Aprendí a codificar, aprendí cómo navegar por la web oscura, descubrí puertas traseras en la mayoría de los programas de seguridad. En algún momento durante esos 2 años, la DEA consiguió información muy importante sobre la banda de narcotraficantes que torturó y mató a mi hermana. Desafortunadamente, bandas rivales de alguna manera obtuvieron la información de que la banda en cuestión estaba entregando pruebas gubernamentales a otros para tratar de llegar a un acuerdo. Las bandas actúan más rápido que la policía, así que el Estado se ahorró mucho dinero en demandas. Entonces, ¿de quién estoy huyendo? Mi suposición en este momento es que son hackers rusos o norcoreanos. Aunque no estoy seguro de que sean ellos específicamente, estoy bastante seguro de que han sido contratados por el CTL del que acabo de retirar alrededor de 30 millones de pesos. Realmente debería haberme detenido en 28 millones de pesos, pero luego descubrí otra cuenta pequeña. Sabía que algo estaba mal con ella, pero era joven, estúpido y aún estaba enojado. Una vez que ese dinero estaba en camino a través de 40 cuentas diferentes en 6 países, mis programas de contraataque sonaron la alarma. Alguien había instalado un programa de rastreo inverso en la cuenta que estaban buscando. De donde provino el ataque, eso llevará mucho tiempo. Usé una botnet. Tendrían que pasar por unos 100 direcciones IP antes de poder comenzar a recorrer la cadena de servidores. Inserté el pendrive y realicé algunos golpes de teclado y clics de ratón. 4 servidores en Europa cayeron, 2 servidores en China se reformatearon 6 veces, un servidor en Irán y otro en América sobreescribieron toda su memoria con una serie aleatoria de unos y ceros. El rastro que llevaba hasta mí se rompió efectivamente, y no había forma de recuperar los datos. 3 clics más de ratón y mis máquinas cuidadosamente construidas quedaron reducidas a montones inútiles de cables, plástico y silicio frito. El edificio abandonado que había estado usando se incendió por un fuego de indigentes fuera de control.
La mayor parte de mi sistema informático destrozado fue despojada y arrojada a contenedores de basura al azar en la ciudad. Discos duros y tarjetas de memoria fueron quemados en una hoguera en el desierto junto con todos mis documentos personales. Convencido de que no se podía recuperar información de la pila ardiente de escombros, subí a la furgoneta y conduje hacia el oeste. 4 días después, llegué a Las Vegas. 5 años después, cariño, ¿podrías ayudarme, por favor? La computadora no está funcionando de nuevo, me dirigí a mi hermosa esposa, Linda. ¿De verdad, Mark? ¿Cómo es posible que un hombre de 25 años sea tan malo con las computadoras? ¿Qué haría sin mí?, dijo, dándome un rápido beso en la parte superior de la cabeza. Un par de clics rápidos y pulsaciones de teclas, y volví a revisar mi correo electrónico. La cena estará lista en unos 30 minutos, gracias, cariño, respondí, observándola regresar a la cocina. Habían pasado 2 años desde que Linda y yo nos casamos. Todavía no podía creer lo afortunado que era, dejando atrás mi antigua vida. Me reinventé. Trabajaba como conductor de camiones en el aserradero local. Teníamos un sindicato, así que el salario era decente. Retiré cuidadosamente un par de cientos de dólares de una de mis cuentas offshore y compré una bonita y modesta casa de 3 habitaciones en un terreno de aproximadamente 1 acre. Junto a la casa, construí un edificio de acero para usar como tienda y almacén. También añadí una habitación secreta para reconstruir y modernizar mi sistema informático. Era un pequeño trastero, pero tenía un suelo elevado que se levantaba para acceder a una escalera que conducía bajo tierra. Si no sabías cómo abrirlo, parecía un suelo de concreto normal. Decidí que renunciaría a cazar traficantes y carteles por un tiempo. Tenía suficiente dinero ahorrado por si lo necesitaba, y tenía sentido desaparecer y dejar que las cosas se enfriaran. Aún así, no quería perder mis habilidades, y necesitaba mantenerme al día con la nueva tecnología. La tienda estaba dedicada a mi hobby de armar viejos autos musculosos. Mi esposa no tenía absolutamente ningún interés en eso, así que nunca entraba en mi tienda. También me daba tiempo y privacidad para conectarme en línea y jugar un poco, y ella nunca sospechaba nada. Quizás te preguntes por qué se lo oculto. La cosa es que ella me conoce como un simple conductor de camiones y mecánico que sabe casi nada sobre computadoras. Por supuesto, cuando la conocí y comenzamos a salir, no podía andar por ahí presentándome como un hacker apodado Ghost en el submundo informático. Por un lado, los federales me estaban buscando. Había cometido varios delitos informáticos, y también querían encerrarme en una habitación y usar mis habilidades para sus propósitos. En segundo lugar, tenían algunas organizaciones criminales muy malas en su lista de objetivos, y si me atrapaban, mi final sería muy feo y extremadamente doloroso. ¿Cuánto habría durado nuestra relación después de eso? ¿Ni siquiera tienes que preguntarlo? Después de la boda, teníamos un par de preguntas más. Primero, era por su seguridad. Si ella no lo sabía, no podían usarla para obtener información. En segundo lugar, aseguraba que no se perdiera accidentalmente ninguna información. Era mejor que solo conociera al hombre con el que se casó. Bueno, un poco sobre mi esposa. En primer lugar, es la mujer más hermosa del planeta para mí. Siempre leo en estas historias que cada mujer es siempre la mujer más hermosa del planeta y me pregunto cómo puede haber más de una. No voy a mentirte, para ti puede que solo sea un poco por encima del promedio, pero para mí, es una diosa. Diferentes aspectos y diferentes gustos. Mide 1,68 m de altura, con cabello cobrizo ondulado hasta la mitad de la espalda, ojos verdes esmeralda, piernas largas, delgadas, esbeltas y bronceadas, una cara con una nariz delgada, pómulos altos, hoyuelos cuando sonríe, labios de mariposa completos y un mentón orgulloso que no sobresale demasiado. ¿Cómo nos conocimos? Estaba trabajando en el aserradero una tarde cuando ella entró. Necesitaba un par de tablas para poner algunas estanterías en su nuevo apartamento.
Casualmente, estaba cerca del vendedor mientras él estaba colocando su pedido y me ofrecía buscar las tablas. Mientras estábamos escogiendo el pedido, ella mencionó que no era muy buena con las herramientas. Por supuesto, me ofrecía ir después del trabajo e instalar las estanterías para ella. Mi condición era que ella comprara una cerveza y me dejara cenar al día siguiente. La cena se convirtió en baile. Lo siento, chicos y chicas, aquí no hay sexo salvaje. La cita terminó con nada más que un casto beso en la mejilla. La cuestión es que en realidad tenía miedo a las chicas. Debería explicar un poco aquí. Cuando robé todo ese dinero al cartel, era un flacucho nerd de la computadora de 19 años, 6'1", de altura y 110 libras. Mi vida sexual hasta ese momento era inexistente. Desde que llegué a Las Vegas, solo tuve 3 experiencias con trabajadoras sexuales. La primera fue bastante decepcionante. Estaba parada en Fremont Street. Estaba caliente y la recogí. Lo hicimos en el asiento trasero de mi auto. Eyaculé, pero ella actuaba como un robot. La segunda vez, estaba en un burdel en Pampa. Al menos actuaba como si le importara. La tercera vez, también estaba en un burdel en Pampa. Esta vez, tenía los fondos necesarios. Pagué toda la noche y le pedí que Reclemente me enseñara cómo dar placer a una mujer. Ahora, estaba saliendo con una mujer que me gustaba y no estaba pagando. ¿Realmente pensaría ella que estaba bien si no le pagaba por decirme lo genial que era? No fue hasta la 5ª cita que tuvimos relaciones sexuales. La llevé a cenar a la Stratosphere. Desde allí, nos trasladamos a un club de baile caliente con un striptease. Después de una botella de vino caro en la cena y unos tragos en el club, entre bailes durante más de 2 horas, regresamos a mi casa. Mientras la hiciera feliz, todo estaba bien. Linda y yo salimos juntos durante unos 6 meses antes de pedirle matrimonio. 6 meses después, nos casamos. Fuimos felices juntos. Ella trabajaba como contadora para una gran empresa nacional con una oficina en Las Vegas. Ganaba buen dinero allí, y vivíamos bastante bien con nuestros ingresos combinados. Nunca tuve que mirar en mis cuentas secretas. Íbamos a buenos restaurantes, asistíamos a espectáculos, teníamos un bonito bote pontón en el lago y ambos conducíamos buenos coches. Nuestra vida sexual era muy buena. Por lo general, cuando llegaba a casa del trabajo, iba a mi tienda y pasaba un par de horas antes de cenar. La mitad del tiempo, trabajaba en una de mis máquinas, y la otra mitad, la pasaba en mi habitación jugando en la computadora. En realidad, no estaba haciendo nada malo, solo hackeaba lugares a los que no debía ir. No estaba tomando nada ni ingresando nada al sistema. Solo me colaba y miraba para mejorar mis habilidades. Claro, podría haber robado un montón de datos y dinero, pero no quería dejar un rastro. Era mejor simplemente colarme y mirar sin que nadie supiera de mi presencia. Después de la cena, nos instalábamos en el sofá y veíamos una película antes de ir a la cama. A veces teníamos relaciones sexuales durante horas antes de acostarnos, y a veces simplemente nos derretíamos en los brazos del otro. Seguí fingiendo que era completamente ignorante de la tecnología. Después de todo, ¿quién miraría a un hombre que apenas puede revisar su correo electrónico y pensaría que es uno de los hackers más buscados del mundo? Mientras tanto, había estado hackeando los sistemas informáticos de bancos, gobiernos y grandes empresas. También había reconfigurado el ejército de bots en computadoras personales que solía tener. Oculté mi ubicación iniciando hackeos desde servidores extranjeros, a veces desde múltiples servidores al mismo tiempo. Hace unos 6 meses, noté que Linda se volvía un poco más tensa, aunque no parecía ser un gran problema. El sexo había disminuido de alrededor de 4 veces por semana a 2 veces por semana. Ella estaba trabajando más horas y llegaba cansada a casa. La mayor parte del tiempo, iba directo a la ducha, cenaba y luego se iba a la cama. Le pregunté, y ella dijo algo sobre una gran cuenta en la que estaban tratando de poner las manos. Parecía plausible.
A veces me llamaba desde la oficina los viernes y me avisaba que iba a ir a la hora feliz con algunos otros empleados después del trabajo. Ya lo hacía con suficiente frecuencia como para no preocuparme. Después de unos 6 meses, le pregunté cuánto tiempo más sería. Según mis cálculos, para este momento deberían haber obtenido la factura o haberla perdido. Linda dijo que probablemente sería otra semana o 2, y luego las cosas volverían a la normalidad. Decidí que necesitaba un poco de mimos ya que estaba trabajando tan duro, así que le compré un paquete de spa de día completo para este sábado. Estaba emocionada cuando se lo entregué el miércoles por la noche. Finalmente, llegó el sábado, y a las 9 de la mañana, ella se dirigió al spa. Con un rápido beso, salió por la puerta. No volvería hasta las 4 de la tarde. Agarré mi café y me dirigí al taller para terminar de ensamblar el motor que tenía en mi banco. Después de aproximadamente 1 hora, hice un descanso y fui a mi laboratorio de computación. Hasta este momento, había evitado deliberadamente hackear la computadora de Linda. Era una especie de «no ensucies tu propia cocina» cosa. Y yo era bastante firme en eso también. No me metía con la empresa para la que trabajaba yo mismo, y no me metería con la empresa para la que trabajaba ella. Después de iniciar sesión y verificar mis programas de seguridad, me dio curiosidad saber sobre la gran cuenta. Tal vez debería ver qué es y echar un vistazo a sus servidores para ver qué hay allí. Solo un vistazo rápido, y luego intentar hackear el sistema del nuevo cliente. Su seguridad era de risa. Me llevó un par de minutos entrar. El primer destino fue la computadora de Linda. Ella estaba trabajando en un proyecto, así que desde allí, se suponía que debía ser dirigido en la dirección correcta. Es extraño. Nada especial sobre el nuevo gran cliente destacaba. Revisé algunas búsquedas de palabras clave para propuesta, nueva propuesta de cliente y algunas otras relacionadas con tratar de conseguir una nueva cuenta. Nada. Comencé a revisar sus carpetas y luego encontré una carpeta bloqueada etiquetada «Fotos para James». ¿Qué? ¿Por qué Linda tiene una carpeta con fotos de ese pequeño zorro? Sí, sabía quién era James. Lo había conocido algunas veces en los eventos corporativos a los que fui con Linda. No me caía muy bien. Aunque Linda pensaba que era bastante buena con las computadoras, y comparada con otras personas, lo era, aún no podía compararse conmigo. Abrí la carpeta en cuestión de segundos y entré. Decir que me sorprendí sería quedarse corto. Había docenas de fotos desnudas de Linda en su oficina. Me quedé allí mirando fijamente las fotos, aturdido. En ese momento, parecía como si una parte de mí hubiera muerto. Después de unos 15 minutos, si el reloj de mi computadora puede ser creído, salí de ese estado y comencé a pensar en cómo me vengaría de ella tan pronto como llegara a casa. Divorciarme de ella era una conclusión inevitable. Aún faltaban unas horas para que ella llegara a casa, así que continué buscando más información. Supuse que todo comenzó hace unos 6 meses cuando noté por primera vez un cambio en ella. Abrí sus correos electrónicos y me sorprendí aún más. Varios de sus conversaciones por correo electrónico indicaban que esto era mucho más a largo plazo de lo que pensaba. Parecía que habían sido amantes durante aproximadamente 1 año, incluso antes de conocerme a mí. Si ese era el caso, ¿por qué empezó a salir conmigo en primer lugar? ¿Qué estaba pasando? Encontré otra carta en la que mencionaba errores contables de varios de sus grandes clientes, así como de su propia empresa. Luego había algo sobre una cuenta offshore. Cambié a la computadora de James. Había más fotos de Linda allí. Algunas la mostraban en una habitación de motel y en la habitación de otro hombre. James era mucho mejor con las computadoras que Linda, pero aún no estaba a la altura de mí. Necesitaba más tiempo, así que copié las computadoras de James y Linda, junto con sus carpetas en la red de la empresa, a un disco libre en mi servidor. Por costumbre, revisé la carpeta de personal en el servidor. Me detuve un momento cuando vi mi nombre en una de las carpetas.
Lo copié antes de salir de la red. También instalé un programa espía en ambas computadoras, así como en el servidor. Automáticamente enviaba todo lo que hacían a mi computadora. No hace falta decir que el trabajo en mis máquinas quedó en segundo plano por un tiempo. Linda regresó del spa y me agradeció con una larga noche de sexo increíble. Sí, estaba disgustado con ella por lo que estaba haciendo, pero soy un tipo. No desaprovecharía la oportunidad de hacerlo con una mujer hermosa, entusiasta y llena de energía. Ella podría ser el diablo encarnado, y aún así lo celebraría. Ah, sí, para mí, ella era el diablo encarnado. La cabeza pequeña no le importaba, y la cabeza grande decidió simplemente seguir adelante. Llegó el domingo, y yo estaba de vuelta en mi tienda otra vez. Linda aún estaba dormida cuando me levanté, así que aproveché para abrir su teléfono e instalar un programa espía en él. Los mensajes de texto serían copiados secretamente en mi sistema informático, y todas sus llamadas telefónicas serían escuchadas y grabadas digitalmente en un disco duro separado. También podría rastrear todo lo que ella hiciera en Internet. Linda se fue alrededor de las 10 de la mañana. Dijo que iba a encontrarse con una amiga para ir de compras. La aplicación para encontrar amigos en su teléfono estaba apagada, y no quería darme cuenta accidentalmente de que estaba encendida. Así que hackeé el GPS interno de su auto para seguirla. Sorprendentemente, ella rápidamente fue al centro comercial. Una vez que estuve seguro de que no volvería pronto, regresé a la casa y tomé su computadora portátil. Lo primero que hice fue copiar todo en la computadora portátil a otro disco duro. Luego descargué el programa de registro de teclas y configuré la cámara para acceso remoto. No pensé que tendría mucho tiempo antes de tener que devolverle la computadora portátil a donde la dejó, pero pensé que podría echar un vistazo rápido a su historial de navegación. Fue entonces cuando descubrí la segunda dirección de correo electrónico. También noté que había iniciado sesión en un banco en las Islas Caimán varias veces. Tendré que echarle un vistazo más tarde. Me unté un poco de grasa y aceite en las manos y la cara para parecer que realmente estaba trabajando en el auto cuando escuché que Linda había llegado a casa. Ducha, cena, película y luego a la cama. Durante la semana siguiente, seguí interpretando el papel de esposo ignorante y cariñoso. Cada noche, iba al taller, pretendiendo trabajar en uno de mis autos durante un par de horas antes de regresar a la casa. Me embadurnaba fielmente con lubricante. En realidad, estaba revisando las montañas de información que había recopilado. Fue el martes por la noche cuando leí un mensaje de texto entre Linda y James que llamó mi atención. James le estaba advirtiendo sobre borrar su historial después de usar mi computadora portátil. ¿Por qué necesitaba mi computadora portátil? Su computadora portátil funcionaba bien. Claro, había configurado mi computadora portátil para conectarse a mis servidores tan pronto como la compré, pero nunca había pensado en espiarme a mí mismo. Una docena de pulsaciones de teclas y clics de ratón más tarde, el problema estaba resuelto. La siguiente noche, mientras ordenaba las actualizaciones del día de sus computadoras de trabajo, otro flujo de datos comenzó a llegar. Rápidamente me di cuenta de que provenía de mi computadora personal. Apagué todo lo demás y comencé a estudiar el nuevo flujo. Parecía que se estaban realizando transferencias de dinero. Encendí la cámara de la computadora portátil y cambié el flujo a otra pantalla en mi computadora. Linda estaba trabajando. Tenía un Bluetooth en el oído, el micrófono recogía su voz mientras hablaba. En una tercera pantalla, puse una transmisión en vivo de su conversación telefónica. Observé y escuché cómo Linda, siguiendo las instrucciones de James, transfería alrededor de 50,000 pesos desde una cuenta falsa en su empresa a un banco en las Islas Caimán, y usaban mi computadora para hacerlo. Pronto, terminó, eliminó el historial de ese día y cerró la sesión. ¿Qué estaba pasando aquí? Todavía no había tenido tiempo de revisar mi expediente del personal de mi carpeta de recursos humanos porque no parecía tan importante como otros archivos. Pero ahora, todo había cambiado.
Sentí que me habían asignado como consultor de seguridad informática. Realmente respetaba los detalles que usaron para crear mis documentos falsos. James claramente me había contratado, ya que era el jefe de su departamento de TI. También descubrí varios pagos por mis servicios. Por supuesto, todos fueron a parar a una cuenta en las Islas Caimán. Resumamos, fui contratado sin saberlo como consultor de seguridad informática. Linda y James usaron mi computadora y mi dirección IP para transferir grandes sumas de dinero desde una cuenta falsa de su empresa a un banco offshore. Además, Linda y James estaban teniendo una aventura antes incluso de que conociera a Linda. Empecé a darme cuenta de que me estaban tendiendo una trampa. Era hora de cambiar de rumbo. Ahora que entendía lo que estaba pasando, necesitaba darme cuenta de lo malo que era y descubrir qué hacer al respecto. Era grave. Al verificar la cuenta de las Islas Caimán, vi que había casi $1 millón en ella. Revisando las transferencias, verifiqué que habían estado haciendo esto desde aproximadamente 6 meses después de que Linda y yo nos casáramos. Además, no fueron muy delicados al tratar de ocultar qué computadora se usaba para robar el dinero. Peor aún, un examen más profundo del expediente del personal a mi nombre reveló varias banderas rojas. Sí, cuando las cosas se ponían feas, yo era el que estaba en la zona de peligro. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Sorprendentemente, actuar normalmente a su alrededor resultó no ser tan difícil. Simplemente dejé que la cabeza pequeña tomara las decisiones cuando ella estaba cerca, ella me quería, sí, aproveché cada oportunidad para hacerlo con ella. El siguiente sábado, revisé sus correos electrónicos desde el momento en que estábamos saliendo. Fue entonces cuando descubrí que me habían elegido como su chivo expiatorio desde el primer día. Sí, ella pensaba que yo era atractivo y que tener sexo conmigo definitivamente no sería una tarea, pero estaba un poco preocupada por mi aparente falta de habilidades informáticas. James decidió que eso sería una ventaja. Cuanto menos supiera sobre trabajar con computadoras, menos probable sería que revelara su plan. Pero ellos no sabían. Ahora necesitaba un plan para vengarme. Empecé a preparar las cosas. En primer lugar, se crearon un par de cuentas bancarias nuevas. Luego activé el ejército de bots que había creado. La mayoría de los bots serían una distracción, pero tenía un pequeño grupo que podía ser rastreado, aunque sería difícil. Solo un hacker muy bueno podría rastrear sus orígenes. No quería que fuera demasiado fácil. Efectivamente, borré la carpeta con el personal y mi nombre de los servidores de la empresa de Linda. También pirateé y cambié todas las transferencias de archivos que se hicieron desde mi computadora portátil para mostrar una dirección IP diferente. Para evitar que esto volviera a suceder, ejecuté un virus muy desagradable en mi computadora portátil y luego la desconecté de mis servidores secretos. Más tarde esa noche, cuando fui a revisar mi correo electrónico, descubrí que el virus había atacado mi computadora portátil desde el spam que había abierto y prácticamente la había destruido. No mencioné la expresión de preocupación en el rostro de Linda cuando vio lo que había sucedido. A la mañana siguiente, vi un intercambio de mensajes entre Linda y James. Aparentemente, casi habían terminado con el fraude. Necesitaban hacer 2 transferencias más para llegar a los $10 millones y luego atraparme. El plan era descubrir repentinamente el robo. Por supuesto, como Linda era la que supuestamente iba a descubrirlo, ella sería la encargada de liderar la investigación. James, siendo el gerente de IT, lideraría la parte cibernética de la investigación. Sin sorpresas, habría llevado directamente a mí. Linda, por supuesto, presentaría los papeles de divorcio mientras yo estaba en la cárcel, y luego se casaría con James. Un año después, ambos declararían estar completamente sorprendidos de que yo pudiera haber hecho algo así. Por supuesto, habría cierta sospecha sobre la posible implicación de Linda, pero ella señalaría su investigación y descubrimientos, y el hecho de que yo debía haber ocultado mis conocimientos de informática.
Además, debería ser obvio que ella fue víctima porque específicamente me había dirigido a ella y había usado su acceso a los sistemas informáticos de la empresa. Ambos se rieron imaginándome tratando de responder preguntas sobre dónde fue el dinero cuando no tengo idea de lo que la policía está hablando. Linda también dijo que me conseguiría una nueva computadora portátil y que podrían hacer las transferencias finales en las próximas 3 semanas. Ahora sabía cuánto tiempo de cárcel estaba enfrentando. Fui a mi supervisor el lunes y le dije que necesitaba una semana libre por asuntos personales. Tenía suficiente tiempo de vacaciones y él era bastante comprensivo, así que eso no fue un problema. Busqué en internet al abogado de divorcios más despiadado, sucio y agresivo de la ciudad y hice una cita para el día siguiente. Ellos pensaban que tenían 3 semanas, pero tendrían suerte de llegar a 2. Cuando llegué a casa, encendí mi computadora y comencé a trabajar. Inicié sesión en la computadora de James en su casa. Si él era un experto en IT, pensarías que tendría suficiente sentido para apagarla y desenergizarla cuando no la estuviera usando. No, todo lo que hizo fue apagar el monitor. Controlé su computadora a través de un servidor en Belice. No que importara porque la conexión habría sido borrada de todos modos. Su computadora habría sido el fin del rastro para cualquiera que lo siguiera. El cartel al que fui después hace 5 años había aprendido al menos un par de cosas sobre seguridad. Cambiaron sus cuentas y contraseñas, pero aún usaban las mismas contraseñas modernizadas de los bancos. Solo funcionan si no las guardas en tus computadoras personales, que son vulnerables a programas de phishing incrustados en correos electrónicos con enlaces a productos que cualquier multimillonario desearía. Esto fue solo trabajo preliminar. Esperaré hasta terminar con Linda antes de enfrentarme a James. James no sobreviviría a esto, y aún necesitaba usarlo para destruir a Linda. Aún estaba monitoreando el GPS de Linda en su auto, así que pude salir e ir al parque durante aproximadamente 1 hora antes de regresar a casa. Ella no necesitaba saber que había tomado una semana de vacaciones. De hecho, probablemente necesitaba saberlo, pero no iba a darle esa información para tratar de salvarme. Como de costumbre, fui a mi tienda a trabajar en el auto. Ella salió para ir a Walmart a comprar una nueva computadora portátil para mí. Mientras ella estaba fuera, hice un trabajo preliminar para configurarlo. Era importante que ella estuviera en casa cuando la computadora estuviera en uso. Si podía demostrar que no estaba en casa, tendría una defensa para el crimen. No podía permitir que eso sucediera. Cuando llegué a casa, ella me envió un mensaje de texto diciendo que me había comprado una nueva computadora portátil y que le tomaría cerca de 1 hora configurarla para mí. Le agradecí y me puse a trabajar. Primero, eliminar todos los lazos con James. La odiaba, pero aún así no quería verle ningún daño real. James probablemente sería torturado y asesinado, y Linda solo iría a prisión durante las próximas décadas. ¿Quién sabe, tal vez disfrutaría siendo la novia de la cárcel? Utilicé una ruta de servidor separada para la computadora portátil de Linda, sin rodeos, solo una conexión directa a su computadora de trabajo y luego a los servidores de la empresa. $20 millones fueron transferidos de la empresa a 4 cuentas diferentes a su nombre. Luego, se hicieron planes de viaje, se compró un boleto de ida para ella para el jueves por la mañana a las Islas Caimán. Antes de alejarme de su computadora, eliminé a James de sus contactos, borré todos sus correos electrónicos con él y eliminé todo su historial de la cuenta que originalmente usaban. Luego desinstalé todo el software espía que había instalado. Era un riesgo, pero no creía que ella tuviera suficiente tiempo para hacer algo demasiado malo. Finalmente, rompí y borré la conexión que tenía con su computadora portátil. Habiendo hecho todo esto, desactivé remotamente el enrutador inalámbrico en la casa. Tenía uno separado, mucho mejor, en la tienda. Por supuesto, ella no sabía nada al respecto. Un mensaje del programa espía que había instalado en su teléfono apareció en la pantalla. Aparentemente, había terminado de configurar mi computadora cuando se cayó internet.
Estaba a punto de usar mi computadora para otra transferencia de datos cuando se cayó la conexión. Me reí mientras discutían el problema. Transferí todo el dinero que ya habían robado a nuevas cuentas que había creado a nombre de Linda. Una vez que la cuenta quedó vacía, la cerré. Lo último que hice fue eliminar el software espía del teléfono de Linda. No sabía quién lo estaría viendo más tarde, y no quería que nadie supiera que la estaban espiando. Luego apagué todo y fui a cenar. Mañana iba a ser interesante, por decirlo menos. Cuando entré en la casa, Linda estaba, por decirlo menos, un poco alterada. Me dijo que mi nueva computadora estaba configurada y lista para usar, pero que Internet no funcionaba. No podré iniciar sesión y revisar mi correo electrónico hasta que se solucione. Ella no tenía idea de lo insignificante que era este problema para mí. Esa noche, ella estuvo ocupada durante toda la película que vi de reojo mientras ella jugaba en su teléfono. Casi podía sentir su frustración creciendo. Cuando le pregunté si había algún problema, simplemente lo ignoró, diciendo que tenía problemas con un cliente en el trabajo. Sospeché que estaba tratando de acceder a la cuenta y había fallado. También estaba enviando mensajes de texto a alguien. Sonreí mientras me iba a la cama. Esa noche no hubo sexo. A la mañana siguiente, me levanté y salí de la casa antes de que Linda siquiera saliera para el trabajo. Mayormente, estuve merodeando ociosamente hasta mi reunión con el abogado. Me preguntaba cómo había ido el día de Linda. Lo averiguaría en un par de horas. Finalmente, me llevaron al despacho del abogado. ¿Conoces ese programa de televisión donde el apuesto abogado en traje muy profesional pero extremadamente sexy entra en la sala del tribunal y le da una paliza a su oponente en bandeja de plata? Ese era mi abogado. Con 5 pies y 6 pulgadas de altura, rostro angelical, curvas que harían perder el control a un coche de carreras, piernas interminables y unos pechos que podrían iniciar una guerra. En 2 minutos de conocerla, me di cuenta de que sería una barracuda en la sala del tribunal. Casi podías escuchar el coro de corazones en la habitación. Después de asegurarme de que todo fuera confidencial, expliqué que mi esposa me había engañado durante toda nuestra relación. Luego, le conté sobre el desfalco y la trampa. Ella me preguntó cómo sabía todo esto, y le di una respuesta incompleta. No mentí, pero no le dije toda la verdad. Bueno, mentí. Le dije que usé la computadora portátil de mi esposa porque la mía no funcionaba. Entonces vi una carpeta con un montón de fotos pornográficas, y luego encontré sus correos electrónicos a su amante. Los correos electrónicos trataban sobre su engaño y su desfalco. Solo quería salir del matrimonio antes de que todo esto saliera a la luz. Aceptó tomar el caso y comenzó a preparar la documentación. Dijo que probablemente podría presentarla para el final de la semana. Le dije que esperara un poco. De repente tuve una idea y no quería revelarla demasiado pronto. Terminamos la reunión, y regresé a casa, encendí el sistema, reinicié el wifi doméstico y me puse a trabajar. Dejé el programa espía en el trabajo de Linda. Aparentemente, estaba calentándose. La primera cosa en la mañana, hubo una reunión de emergencia. Se había descubierto un robo de $20 millones y se estaba llevando a cabo una investigación. Para ese momento, había logrado hackear el teléfono de James. James rastreó el robo y descubrió que llevaba directamente a Linda. También descubrió que su cuenta había sido vaciada y transferida a nuevas cuentas con $20 millones recibidos la noche anterior. Las acusaciones estaban llegando, y no había excusas. De repente, Linda recibió un correo electrónico diciendo que estaba siendo convocada a una reunión con el CEO, CFO y jefe de seguridad. Esto debería ser interesante. El sonido de varios autos que entraban en mi entrada interrumpió mi diversión. Apagué todo y me dirigí a la parte principal de la tienda y cerré la puerta secreta. No había necesidad de que nadie se interesara en esta habitación. Sí, me puse un poco de lubricante para hacer que pareciera que estaba trabajando en mi coche.
Mientras salía de la tienda, vi varios autos de policía y varios grandes Chevy Suburbans. Los policías estaban en sus uniformes habituales, pero las personas que salían de las grandes camionetas SUV llevaban cortavientos con FBI escrito en la espalda. Me preguntaba de qué se trataba todo esto. Apenas miré las órdenes y los dejé entrar en la casa. Por supuesto, ofrecí cualquier ayuda que pudiera ya que no tenía nada que ocultar. Sí, esta es la computadora de mi esposa. Esta es mía, pero aún no se ha usado ya que la acabamos de conseguir ayer, y el Wi-Fi no funcionaba anoche. Por favor, tomen lo que crean que necesitan. No tengo absolutamente ninguna idea de lo que está pasando. Lo siento, no soy muy bueno con las computadoras. Pregúntenle a mi esposa y a todos nuestros amigos. Me detuve, dándome cuenta de lo que estaba pasando con Linda cuando me llevaron a la comisaría y me interrogaron durante varias horas de la manera más rigurosa posible. Mi historia resistió todo eso. Después de todo, yo era un simple conductor de camiones con poco o ningún conocimiento de computadoras. No tenía ni idea de lo que hacía mi esposa para trabajar. Era contadora y trabajaba con algunos clientes, pero no sabía quiénes eran esos clientes. ¿Qué quieres decir con un pasaje de ida fuera del país, solo para ella? No tengo idea de por qué volaría a algún lugar sin mí. Pronto quedó claro para ellos que no sabía nada de lo que estaba sucediendo. Registraron mi tienda minuciosamente, pero no encontraron ninguna sala de computadoras. Eventualmente, me dejaron ir a casa. Linda fue arrestada mientras yo estaba siendo interrogado. Pobre James tuvo que testificar en su contra y también asegurarse de que todo el dinero fuera encontrado y pudiera ser devuelto. Debió haberse sentido realmente estafado cuando descubrió que ella le había negado el acceso al dinero, lo había transferido a sus cuentas y luego había reservado un vuelo de ida y dejado el país, dejándolo sin nada. Afortunadamente, supuse que me interrogarían. Después de todo, era su esposo. Tenía sentido que pudiera trabajar con ella en esto. Por supuesto, fui su única llamada. Siendo el esposo obediente que soy, llamé y le encontré un abogado. Sí, hice averiguaciones sobre cada abogado de defensa criminal en la ciudad. Obviamente, necesitaba encontrar al mejor abogado para no equivocarme y contratar uno para ella. No, contraté a propósito uno que estuviera justo por debajo de lo mediocre. No contraté al peor porque entonces podría apelar la mala defensa en la corte. Quería que fuera condenada y cumpliera toda la sentencia. Lo realmente interesante es que este era un caso federal. No hay libertad condicional ni aplazamiento por buena conducta en las prisiones federales. Si eres sentenciado a 20 años en un tribunal federal, pasas todos los 20 años en prisión federal. Hasta el día de hoy, asistí a su audiencia de fianza y usé la casa como garantía ya que representaba un riesgo de fuga. Tuvo que llevar un monitor de muñeca. Aunque la odiaba, aún logré fingir ser un esposo cariñoso. Afortunadamente, ella estaba demasiado deprimida y conmocionada por su situación como para querer sexo. Su teléfono celular fue confiscado como evidencia, así que bajé y le compré uno nuevo. Sí, lo llevé a mi tienda e instalé mi software espía en él antes de dárselo. Curiosamente, James bloqueó su número después de que ella le enviara el primer mensaje de texto. Le respondió que no podía comunicarse con ella porque iba a ser llamado como testigo en su contra. Tontamente, ella rechazó un acuerdo y exigió un juicio. Seguía afirmando que alguien la había tendido una trampa. De hecho, ella pensaba que ganaría porque no hizo lo que la evidencia mostraba que había hecho. Realmente no lo hizo. Era culpable de malversar la mitad del dinero que estaba en esa cuenta, pero no todo el dinero o usar esa cuenta en particular o usar su propia computadora o comprar un boleto de avión o suspender a su compañero. Por supuesto, el dinero fue encontrado y fácilmente recuperado. Desde mi perspectiva, el juicio fue divertido. Fue muy interesante ver a James testificar en su contra. Desde los registros informáticos,
Pude ver su lucha interna cuando tuvo que testificar contra su amante mientras pensaba que ella lo había traicionado y iba a huir y dejarlo. Linda, por otro lado, solo veía que su alma gemela la estaba traicionando y enviándola a la cárcel. Durante los 3 días de su testimonio, estaba abrumado de alegría. Observé en silencio cómo su amor por él se convertía en odio en el estrado de los testigos. Ella hizo todo lo posible hablando en su propia defensa. Desafortunadamente para ella, la evidencia era demasiado fuerte en su contra y nunca pudo encontrar una explicación plausible. Pasaría los próximos 20 años en prisión federal. Cuando el juicio llegó a su fin, era hora de ocuparme de James. Tenía un plan muy malvado para él. No se suponía que sobreviviera. Desafortunadamente, nunca sabría por qué le sucedió a él y que era yo. No podía correr ese riesgo. Iba a ser divertido. Le pedí al abogado que modificara los documentos de divorcio para reflejar la sentencia de Linda y el hecho de que estaría en prisión durante las próximas 2 décadas. Unos días después, le entregaron una citación. Abrí varias cuentas nuevas en Ginebra, Suiza, y las Islas Caimán con vínculos a James utilizando la web oscura. Dejé varios rastros sutiles que conducían todos a la dirección IP de James. El fantasma regresó 5 años después. Por supuesto, los foros de hackers lo detectaron. Ahora viene la parte difícil. Tenía que dejar un rastro, pero no tenía que ser obvio. Tenía que hacerlo para que no creyeran que era un hacker experimentado y que no creyeran que era yo. Pero también tenían que creer que había cometido un error lo suficientemente pequeño como para que pudieran seguir el rastro. Tuve que pasar por 10 servidores en 6 países diferentes. Eventualmente, lancé un ejército de bots e inicié un ataque en el primer banco. Eventualmente, logré entrar, encontré las 2 cuentas que estaba buscando y las transferí a la nueva cuenta de James. Luego detuve el ataque al banco, corté y borré la conexión a la computadora de James y luego inicié sesión en la red oscura para observar la reacción. Hasta ahora, no esperaba nada, pero era mejor estar seguro. A la mañana siguiente, otro ataque en otro banco. 4 cuentas más fueron vaciadas. La cuenta que había abierto para James ahora tenía 20 millones de pesos en ella. La gente empezó a buscarme. No me encontrarían, por supuesto, pero eventualmente encontrarían a Ghost. Varios foros de hackers en la web oscura se oscurecieron. Había un grupo norcoreano que parecía estar siguiendo el rastro. Parecía ser el mismo grupo que me había rastreado hace 5 años. Era hora de dar por terminado el día. Volví a los bancos. Efectivamente, el tercer banco que revisé tenía la cuenta exacta que estaba buscando. Pasé por alto la computadora de James y transferí 20 millones de pesos a otra cuenta en Suiza que yo mismo había creado. Luego borré todas las huellas digitales de esa transferencia. No me importaba si el cártel recuperaba el dinero. Me reconecté a la computadora de James y lancé otro ataque al banco con una cuenta que tenía un rastreador incrustado. Esta vez eran solo 2 millones de pesos. El dinero no importaba, solo el rastreador adjunto. Me salí con la mía la última vez porque sabía sobre los robos y podía ver cómo funcionaba el rastreador. Si no hubiera sabido sobre las transferencias de dinero, las cuentas que tenía y no hubiera sabido sobre el rastreador adjunto a la última cuenta, me habrían atrapado. Me pregunto cómo intentará James explicar todo esto. Me gustaría verlos preguntarle dónde está el dinero cuando no tenía idea de qué dinero estaban hablando. Era hora de cortar la conexión con su computadora y borrar todas mis huellas digitales. Ha pasado una semana. Había vaciado mi habitación de computadoras y la había convertido en espacio de almacenamiento. Estaba finalizando los papeles para un apartamento que había comprado en Montana a través de una corporación de subcapítulo S para que mi nombre no apareciera en los registros. Cuando las noticias informaron de una persona desaparecida, resultó que James no había aparecido en el trabajo en días y nadie sabía dónde estaba. Su auto fue encontrado abandonado en el estacionamiento de un centro comercial, pero él mismo no estaba en ninguna parte. Me pregunto dónde podría estar.
Bueno, tenía que volver a empacar. ¿James? No, no, no. Dios, no. Grité cuando empezaron a golpearme los testículos de nuevo. Lo juro, no sé de qué están hablando. Tonterías, señor Ghost. Esta vez estabas equivocado. El programa de seguimiento que los hackers contrataron nos llevó directamente a tu computadora. Encontramos todos los datos en tu computadora. Recuperamos los 2 millones de pesos de tu último hackeo, pero queremos saber dónde están los otros 20 millones de pesos, así como los 30 millones de pesos de hace 5 años. Nos dices eso y te mataremos rápidamente. Sigue mintiéndonos, y empeorará. Pero no lo sé. Maldición, me agarraron cuando estaba a punto de subir a mi auto en el centro comercial. Sentí el pinchazo de una aguja en el cuello y luego nada. Desperté unas horas más tarde en un jet privado, asegurado en mi asiento. Ahí fue cuando empezaron las preguntas. No tenía idea de qué estaban hablando. Me seguían llamando Ghost. Preguntaban por el dinero que decían que había robado. Había 20 millones de pesos que había robado hace unos días y otros 3 millones de pesos de hace 5 años. No me creyeron cuando dije que no sabía nada. Solo me oriné cuando me mostraron las pruebas irrefutables en mi computadora personal. Podía darles las respuestas que querían y morir rápidamente, o convertirían el resto de mi vida mucho más corta en una agonía pura. Yo mismo cuando me di cuenta de que las respuestas que podía darles no existían. En este momento, estaba colgado desnudo en algún lugar profundo de las selvas de Colombia. Realmente desearía poder darles respuestas. Realmente no quiero saber qué pasa mañana o pasado mañana o al día siguiente. Marqué el día del traslado. James había desaparecido hace poco más de un mes. Su cuerpo torturado fue encontrado ayer al borde de la carretera en Colombia. Para el final del día, se suponía que Mark se había ido. Asumiría mi nueva identidad después de una parada más. Ya había enviado todo lo que llevaba conmigo. Todo iba a una unidad de almacenamiento en Denver, pagado por transferencia bancaria desde una cuenta anónima. Lo recogería en camión, pagado en efectivo. Linda fue llevada y esposada a la mesa frente a mí. No se veía bien, el color naranja no era su color, sin maquillaje, su cabello estaba desordenado y también tenía bolsas bajo los ojos. Parecía que aún no lo había entendido del todo. Así que, ¿cómo estás aguantando?, pregunté. Por favor, Mark, tienes que ayudarme. No hice lo que dijeron, suplicó. Linda, suspiré, no hay nada que pueda hacer por ti. Además, nos estamos divorciando. Por favor, Mark, no lo hice, y no quiero un divorcio. Solo firma los papeles. Linda, se acabó. Solo firma los papeles. Por favor, Mark, habla con James. Trata de pedirle ayuda. Él podría ayudarme. Quiero decir, alguna vez fuimos amigos. Por favor, solo pregúntale, suplicó. ¿No has oído hablar de James?, pregunté. No, seguí esperando que viniera, pero nunca lo hizo. Bueno, nunca vendrá ahora. Lo mataron en Colombia, dije. Su rostro se puso blanco de shock. Las autoridades creen que robó mucho dinero a uno de los carteles de la droga. No, no podría, dijo. Probablemente no, pero ellos parecen pensar que sí lo hizo, respondí. Ahora, Linda, realmente deberías simplemente firmar los papeles de divorcio y olvidarte del asunto. Pero me dejarás sin nada, exclamó. Claro, no necesitas nada. ¿Y qué vas a hacer con todo lo que obtengas? Pasarás los próximos 20 años aquí, expliqué. Por favor, Mark, tienes que ayudarme. No puedo quedarme aquí. Mi compañera de celda me está obligando a hacer algo que no puedo. No soy gay. Necesito salir de aquí, por favor. Es hora. Permíteme contarte una historia, Linda.
Quizás te ayude. Hace unos 5 años, había un hacker muy bueno. Se llamaba Ghost. El hacker obtuvo ese apodo porque era tan bueno cubriendo sus huellas, literalmente era como si un fantasma invadiera un sistema informático. Entonces, Ghost decidió seguir a algunos carteles de la droga. En realidad, era una misión personal. Más de 30 millones de pesos fueron robados a uno de los carteles antes de que el cartel contratara a otros hackers para rastrear a Ghost. Por supuesto, Ghost notó el rastreo y se detuvo antes de ser descubierto. Ghost desapareció y comenzó una nueva vida. Ghost dejó de existir y dejó de trastear con las computadoras, excepto por pequeños hackeos de sistemas para entrenar y mantener la tecnología. Para todos los que lo conocían, era bastante analfabeto en computación. Secretamente, sin embargo, seguía siendo tan bueno como siempre. Ni siquiera su esposa sabía quién era realmente. Sí, se enamoró y se casó. Realmente amaba a su esposa con todo su corazón. Después de estar casados durante 3 años, descubrió accidentalmente que su esposa no lo amaba. Descubrió que ella lo había estado engañando durante toda su relación con su verdadero novio. Y lo peor, descubrió que su esposa solo se había casado con él para incriminarlo a él y a su novio en la malversación en la que estaban involucrados. Sus ojos se abrieron como platos y su piel se volvió completamente blanca cuando le revelé su plan. Ghost decidió que no podía permitir que eso sucediera, así que ideó un plan de venganza contra los 2 hombres. Primero, hackeó sus computadoras, teléfonos y la red de trabajo para obtener información. Luego, cambió todo para eliminar su nombre del esquema y culpar a su esposa de todas las pruebas. También hizo que el novio de su esposa creyera que ella le estaba siendo infiel. El golpe final para su esposa fue que logró que su amante testificara en su contra y la metiera en la cárcel durante años, rompiéndoles el corazón y haciéndoles creer que habían sido traicionados por otro de la misma manera en que Ghost se sintió traicionado por su esposa. «Tú», suspiró. Así que, pasemos al siguiente punto. Ahora que su esposa estaba fuera de la ecuación, era hora de lidiar con su amante. ¿Ves? El cartel todavía estaba buscando al fantasma. ¿Por qué no vengarse y hacer que el cartel crea que finalmente habían atrapado a su presa? 2 pájaros de un tiro, ese tipo de cosas. Ghost usó la computadora del amante de su esposa, la hackeó y robó mucho más dinero al cartel. Desafortunadamente para el exnovio de su esposa, Ghost fue un poco descuidado y cometió un pequeño error. Ghost no eliminó completamente el rastro que conducía a la computadora del novio y el cartel pudo rastrear el hackeo hasta el novio. Afortunadamente para Ghost, pudo borrar el rastro que lo llevaba a él, y la computadora del tipo se convirtió en el final del rastro. Las autoridades creyeron que el tipo fue torturado durante más de 1 mes antes de que finalmente dejara este mundo. Desafortunadamente para el tipo, simplemente no tenía la información que el cartel necesitaba. Nada de esto suena real, es improbable e incluso más incierto. Pero pensé que una historia ficticia como esta te ayudaría a entender la situación. Es cierto, creo que no hiciste exactamente lo que dicen las pruebas que hiciste, pero no estás ni siquiera cerca de ser inocente. Ahora, solo firma los papeles. Solo imagina cómo sería tu vida si la persona equivocada llegara a encontrar información que demostrara que eres un confidente de la cárcel, dije, observando cómo su rostro pasaba de blanco a rojo. Eres un monstruo, gritó, lanzándose hacia mí. Hay una razón por la que los guardias se esposan al escritorio. Hay una razón por la que las cadenas son lo suficientemente cortas como para que el prisionero no pueda alcanzar a nadie al otro lado de la mesa. Salí mientras ella era arrastrada lejos, gritando. Subí a un coche barato y abandonado y conduje hasta el centro comercial. Una vez estacionado, dejé la marca en el coche y caminé hacia el otro lado donde mi verdadero coche me esperaba con mi nueva identidad. Me alejé apresuradamente. Gracias por ver este video. Si disfrutaste esta historia, no olvides suscribirte y ver el próximo video. Alright, everyone's presentations are done. Nick, the manager, said as he tried to move the discussion forward.
Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me and began to speak. There's apparently someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. Meetings should be for employees only. Absolutely right. His lackey, Mike, of course, agreed with Nick. I'm leaving. After leaving the meeting room, I started to shut down my computer. I noticed that an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking, there's no point in speaking up, no one will listen, I went home quietly. The next day, I heard a commotion from Nick's desk. He was staring at his computer screen, his face pale. Nick! Is something wrong? Mike looked at the screen with him. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Knowing the reason for Mike's distress, I thought to myself, serves them right. My name is Adam. My mother passed away when I was in the 9th grade, and I was raised by my father. Well, you could hardly call it being raised. After my mother passed, my father changed. He drowned his sorrows in alcohol, and though he still went to work, he squandered our living expenses on horse racing. Because of that, I had to start working part-time as soon as I entered high school. Every month, I went to the convenience store with bills in hand that couldn't be auto-deducted from my father's account. Even though I endured it because I didn't want to be alone, I reached my limit in my second year of high school and dropped out. I found a live-in job at a distant inn. Thank you for everything. The day I left home, my father, still staring at the TV, spoke. Take care. That was our last conversation. Back then, 18 wasn't the age of majority, so I needed my father's permission to work, and I couldn't hide my place of employment. Yet, my father never visited me even once. I kept working just to survive, and before I knew it, I was 42. Years of hard work paid off, and I was transferred to the headquarters. I was thrilled to be recognized by the company, as I thought I'd be working in the field until retirement due to my lack of formal education. Listen up. Our work can change the future of our employees. Don't drag us down. On my first day after the transfer, Nick, dressed in an expensive suit, spoke sternly. There was a reason for this. Our inn was located in a prominent tourist destination, known so well that everyone in the state could sing its commercial jingle. At its peak, we had 5 locations within the state. But that was long ago. Due to financial difficulties and aging facilities, only the place where I had worked for many years and the original establishment remained. I was prepared to lose my job anytime, but now there was a glimmer of hope. With the rise of social media, the tourist area where the inn was located started gaining attention again. Depending on how hard the sales department, where I was transferred, worked, we could either thrive or be forced to give up this prime location to the new hotel chains continuously popping up. For Nick, who had switched careers from another industry to strengthen our sales, this was a battle he couldn't afford to lose. I understood why he had to be strict. I will do my best. Nick sneered at my enthusiastic declaration. Did you not hear what I said? I'm sorry. I thought I was listening carefully. Out of habit from years of customer service, I apologized reflexively, though I had no idea what had offended him. Someone was watching me with a smirk. In this department, there are those who are expected to excel and those who have been shoved here because they have nowhere else to go. You are the latter. It was Mike, the section chief. He's 7 years younger, at 35. But he was called to headquarters much earlier than I was and had been moving around within the headquarters ever since. I'm not jealous, but I can't accept that he's my boss. Graduating from a prestigious university, he has an unusually high pride and caused many problems as a newbie, making things very difficult for me when I was the front desk leader. When I found out Mike was transferred to the sales department a month before me, I was disheartened. Mike is right. With just a middle school diploma, there's not much you can do. Don't even think about achieving results. As if I didn't exist, Nick remarked, I'm thirsty. Mike eagerly ran to the coffee maker. It seems Mike is Nick's lackey. I regretted being happy about my transfer to headquarters, wishing I had stayed on site forever. Send a direct mail to every company on this list by the end of the day. Nick only assigned me tasks that even a new graduate could handle. What? There are over 1,000 companies. You want me to send to all of them by today?
Yes, if you and your fellow misfits split the work, even those with nowhere else to go should finish by today. I glanced at the employees typing away expressionlessly. They were worn out from customer service, only thinking about leaving on time, or were women reassigned after having children, with zero motivation for work. Even Sam, a new graduate from the same university as Mike, who was supposed to be among the expected achievers, had no enthusiasm for the job, having joined the company wanting to do customer service. I don't care what they say, I plan to quit anytime, he said. Only Nick and Mike were highly motivated, making all the decisions between the two of them. I originally only wanted to work at the inn to survive and had no particular attachment to this job. I swallowed my words, thinking I had no right to reprimand them. About a month after the transfer, Nick told us with a frustrated look. To commemorate the 50th anniversary, we've decided to create a plan exclusive for one group per day. Originally, Mike and I were supposed to come up with it, but our president, Mr. Thompson, insists on hearing everyone's opinions. So, you all get a chance. As Nick explained, Mike began handing out prints. Make sure not to embarrass Nick. If your ideas are half-baked, you'll have to redo them. It seemed that they had printed his handwritten notes by Mr. Thompson, which included several questions and a section for free responses. It made sense why Nick had to seek our input, given that all responses had to be submitted to Mr. Thompson. We were given a week to think about it, and a meeting was scheduled to compile our ideas. My plan is to let guests enjoy both the old and modern America. Nick began the presentations. Guests would watch a master confectioner at a nearby traditional sweet shop make sweets in front of them. The welcome drink would be premium tea in a bottle. Nick's plan was certainly attractive. After his presentation, Nick called on us to present in the order we were seated. Just as I stood up for my turn. All right, everyone's presentations are done. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me. There's someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. He was likely talking about me. I joined the company as a part-timer and was made a full-time employee when I turned 20. That was 20 years ago, so Nick and Mike probably had no chance to know until recently. Meetings should be for employees only. Absolutely right. After that, Nick kept creating opportunities to solicit everyone's opinions, purposefully excluding me from speaking. The meeting unexpectedly heated up and went past the scheduled end time. A few people asked to leave, and the discussion continued with the remaining few. Still here? Normally, you'd leave in that situation. Though I had no attachment to the job initially, hearing kind words from customers made me want to make them happier. For someone like me, with nowhere to go, the inn was my home and customer service was my life. I felt pathetic about my current self. I'm leaving. I left the conference room and started shutting down my computer. I noticed an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking no one would listen to what I had to say anyway, I quietly went home. The next day, while preparing the DM as instructed, I heard a commotion from Nick's desk. In his haste to stand up, he hit his knee on the desk. He stared at his computer screen, his face pale. Nick! What's wrong? Mike, thinking he should be the first to rush over, approached Nick while still wearing his coat. He peered at the screen with Nick. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Who is responsible for this company? Nick, more irritated than ever, asked, and Mike answered without checking. Probably Sam. Sam wasn't there because he was attending a morning training session for new hires. Nick gave up on getting angry and returned his gaze to the screen. They were looking at an email that arrived right after the end of the working day yesterday. Apparently, no one, including me, had checked it before leaving. The email was from a large company that used us for their annual employee trips. The president and executives of that company also frequently used our services personally. President of the company, Mr. Mason himself, had declared that neither he nor his company would ever use our services again. Well, some companies cancel their employee trips or stop using our services due to financial struggles. Let's just move on. Mike kept wiping the sweat from his forehead with a handkerchief. Knowing why Mike was so agitated, I quietly watched their interaction. Do you know how much revenue we get from that company?
We can find other guests to fill the rooms, but we'll lose the banquet costs, gift shop revenue, rental car fees, and more. Moreover, the gifts were supposed to be prepared by the traditional confectionery shop involved in Nick's proposed plan. If it's known that we incurred such a huge loss at this critical time, Nick's position in the company would be jeopardized. Nick took a deep breath, seemingly trying to calm himself. All right, Mike. Go to New York right now and apologize to Mr. Mason. What? You're coming with me, right? I have urgent work to do. I trust you, which is why I'm entrusting this to you. Please. Mike, believing Nick's sincerity, agreed with a determined look on his face, saying, yes. That's Nick for you. Even if Mike went to apologize, Nick would shift all the blame onto him if the client didn't change their mind. Well, it was Mike's fault to begin with, so it served him right. About 3 hours later, Sam answered a call from somewhere and repeatedly apologized, saying, I'm very sorry. Everyone watched to see what was happening. After ending the call, he informed Nick with a weary tone. When Mike arrived at the client's company, he only made things worse, further infuriating Mr. Mason. He was demanding, get his boss here immediately. It was no wonder Sam was exhausted, dealing with such a call right after returning from training. What is that idiot doing? All right, Adam, you're coming with me. If sacrificing Mike didn't work, then I must be next. Normally, I'd want to refuse at all costs, but I saw an opportunity in this situation. If I can be of assistance, I'd be happy to join you. I obediently followed Nick, and we flew to New York. When we introduced ourselves at the reception, it became clear how serious the situation was, as the receptionist personally escorted us to the president's office. Angry voices leaked through the door, making both Nick and me uneasy. Excuse me. I'm Nick, the supervisor. I understand my subordinate has caused you trouble, and I deeply apologize. Nick, with his experience in the corporate world, knew enough to offer an apology before excuses. However, his customer service skills left much to be desired. I sighed as I saw Mike trembling like a small dog in the corner of the room. What kind of training are you giving your subordinates? Mr. Mason glared at Nick with a red face. The intensity of his gaze made even Nick take a step back. Regrettably, I joined this company only 2 years ago and was unaware of Mike's issues. I should have identified his shortcomings sooner. Indeed. I should have realized sooner. No sensible person would come to apologize and then give a lengthy presentation on the drawbacks of not using their in. Nick froze, his mouth slightly open. Suspecting the worst, I picked up the documents that had fallen to the floor. It seemed Mike hastily prepared these documents on the plane, listing the disadvantages. Disadvantage 1: if you change the venue for the company trip, employees might suspect it's for cost-cutting reasons, leading to a negative impression. Reading it aloud half-jokingly, Nick snatched the papers from my hand and checked the contents with a furious expression. Among the stack of documents was a receipt from a nearby convenience store's copy machine. I felt a pang of dread, hoping he hadn't shown the receipt as well. What do you think he said when I asked what kind of nerve he had to do this? I'm very sorry. Faced with the dire situation, Nick must have thought there was nothing left to do but apologize. In a voice smaller than I'd ever heard from him, he uttered words of apology. He said, I'm a Harvard graduate. I don't believe I said anything wrong. Mike! What have you done? Forgetting his plan to pin the blame on Mike, Nick yelled loudly, even in front of Mr. Mason. I didn't do anything wrong. You're still saying that? Look at him. Mike pointed at me with a shaking hand. I was assigned to headquarters in my 20s and now I'm a section chief. This guy only made it to headquarters at 42. Everything I've done proves I was right. So why are we losing the contract? Having said his piece, Mike collapsed to the floor. Of course. You were sent there because you had nowhere else to go. Mike never expected to hear such words from someone he looked down upon. He lunged at me, and Nick hurriedly stepped in to stop him. Mr. Thompson told me Mike is a quick thinker, and to take good care of him. There's no way he was pushed aside. Don't make things worse here. He didn't say quick thinker, he said only quick-witted, didn't he? I don't remember that part.
I recalled the many troubles Mike caused when he was a newbie. When Mike was on the front line, his pride was so high that he never apologized to customers. Customer service, especially in our job, doesn't work alone. It brings both good and bad situations. If the front staff or housekeepers made mistakes, or the cleaning company didn't properly clean a room, one had to apologize to the customers regardless of personal fault. Mike, in such situations, would never apologize, insisting he wasn't at fault. This often angered customers, and as the front desk leader, I frequently had to apologize on his behalf. He caused complaints and disrupted operations, which is why he was quickly moved to headquarters. In departments where he didn't interact directly with customers, his quick thinking was beneficial and things went well. But it seemed his flaws were starting to show. Corporate reservations are supposed to be entered into the system by the sales representative. But a quick check yesterday revealed that more than 10 items were missing from the client's reservation. The handover document clearly stated what needed to be prepared. Why didn't you enter it into the system? Why do we have to give them special treatment? Filling rooms near the banquet hall, setting up all the food in advance. Specifying the brand of wine, they're too demanding. No wonder he always angered customers, I thought, feeling a headache coming on. Grouping them in rooms near the banquet hall is for our benefit too. It makes it easier for the staff to set up beds and serve breakfast since everyone's schedule is synchronized. As for the other requests, Mr. Mason suggested them to lighten our load. I didn't know that. Nick finally seemed to realize that Mike was the one who had angered the client. What did you say to them? I just told them we wouldn't give them special treatment anymore. We shouldn't waste effort on things that don't bring in money. I was utterly exasperated at his lack of understanding of customer service. Of course, we shouldn't comply with unreasonable demands. But carrying over successful practices from past stays makes customers feel remembered and enhances their experience. Good memories encourage repeat visits. That's part of our job. I looked down at Mike, who was sitting on the floor. In our job, nothing is a waste. Mr. Thompson likely moved you to the sales department, hoping you'd finally understand this. How do you think he feels now that you failed to meet his expectations? Mike, tears in his eyes, fled the president's office. I was amazed he still hadn't apologized. You have it tough, Adam. It's okay, we're all employees of the same company. I deeply apologize for this disrespectful incident. Especially after all the care you've shown us. If it weren't for you, Adam, I really would have stopped staying here. When I heard you were moving to the sales department, I was willing to reconsider if you handled it. Seeing us talk so amicably, Nick's face contorted. Do you two know each other? Adam's service is excellent. I always requested him specifically. Normally, we don't accept specific staff requests, but we made an exception for Mr. Mason, adjusting my shifts accordingly. He had personally stayed at our hotel just before my transfer, and during casual conversation, I mentioned, I'm moving to the sales department soon. If I hadn't told him then, things could have been much worse. Please continue to take care of us. I look forward to it. On the return flight, Nick awkwardly offered me a can of beer. It's still working hours. Of course, I had no intention of forgiving him for a single beer. Nick might try to pin everything on Mike and avoid any consequences. While pondering this, a startling fact came to light. Nick, the tea bottles for the plan have arrived. I handed Nick a bottle labeled with our inn's name. They look good. What are you talking about? These are plastic bottles. I had assumed we would use the trendy, high-end bottling tea. But what arrived were ordinary plastic bottles of tea with customized labels. The only unique aspect was the label, which had the inn's name, making it look customized. Upon further investigation, I discovered that a substantial amount of money was set to be paid to the tea company. It was priced like bottling tea. Does this plastic bottle really cost $100 each? The tea inside is specially blended for us. The extra cost is for that. Wouldn't it be better to use another tea company? Or is there a specific reason we must use this one? As Nick continued to make excuses, I showed him a printed email. I informed the tea company's president, Mr. Mitchell, that we discovered irregular payments and he confessed.
He said you two were high school classmates and planned to split the extra money. That idiot. Why did he confess? That's not important. You should worry about yourself, this could turn into a police matter. Opening the bottle cap, I suggested. How about calming down with this tea? It supposedly has a relaxing effect. Nick drank the tea frantically. In the following days, decisions were made about their fates. Mike was reassigned to the General Affairs Department, with no chance of transfer or promotion, as per Mr. Thompson's orders. As for Nick, since the payment to the tea company hadn't yet been made, he narrowly avoided legal trouble. Instead, he was encouraged to leave the company, and to avoid further complications, Nick submitted his resignation. Rumor has it that connections between HR departments have made it difficult for him to find new employment. Even though it was good to have those two gone, something unexpected happened in the sales department. Everyone became motivated and united in refining the 50th anniversary plan. In the end, my plan was adopted. We collaborated with the Tourist Information Center to provide personalized guides. The plan, tailored to the number of guests, was truly special for the 50th anniversary. Hey, is Adam's family coming to stay? I immediately booked that special plan for my family. Sam noticed it on the reservation list and quickly picked up on it. Yes, I'm inviting my father. That's great. I might invite my parents too. I lacked the courage to face my father just as Adam. But here, with the confidence Mr. Mason praised, I felt ready. The 50th anniversary plan was a perfect opportunity to reconnect with my father. I hoped to bring back the days when we could laugh together as we once did.